encontramos hoy ya en el último vídeo dedicado al ministerio presbiteral y vamos a abordar los ritos precisos, concretos, singulares que hay en esta liturgia de ordenación de presbíteros. Ritos que clasificamos en tres momentos: ritos preparatorios, ritos esenciales y ritos explanatorios o explicativos. Comenzamos con los ritos preparatorios de la ordenación de un presbítero. Acérquese el que va a ser ordenado presbítero, Luis Miguel Pérez Paredes. Reverendísimo Padre, la Santa Madre Iglesia pide que ordenes presbítero a este hermano nuestro. ¿Sabes si es digno? Según el parecer de quienes lo presentan, después de consultar al pueblo cristiano, doy testimonio de que ha sido considerado digno. Con el auxilio de Dios y de Jesucristo nuestro Salvador, elegimos a este hermano nuestro para el orden de los presbíteros. Demos gracias a Dios, demos gracias a Dios, demos gracias a Dios, demos gracias a Dios. El primero de estos ritos es lo que se llama la elección de los candidatos. Se hace después del Evangelio, como se hace en el diácono y se hará, ya veremos, en la ordenación de obispos. ¿Por qué? Porque lo que la Iglesia quiere transmitir, enseñarnos con esto, es que la llamada a las sagradas órdenes es siempre una respuesta de fe al Evangelio anunciado, proclamado y predicado. Por eso siempre se hace esta llamada, esta elección de candidatos después del Evangelio. Aunque es cierto que hay iglesias locales, como ocurre por ejemplo en Francia, donde esta elección se hace al inicio de la misa antes del acto penitencial. Antiguamente este rito se hacía la semana antes del domingo, la ordenación era el domingo, y a partir del lunes, martes, miércoles, se iban haciendo los distintos ritos preparatorios. Se proclamaba los nombres de los que van a ser ordenados, pues alguien tenía una objeción, etc. Actualmente, repito, en el pontifical romano, y así lo mantenemos en España y en los países de lengua hispana, se hace la elección de candidatos después del Evangelio. El obispo está sentado, bien en la sede o bien en la sede alternativa que se ha preparado para el efecto, se está sentado con mitra. Los ordenandos son llamados por el diácono, normalmente es el diácono, aunque a veces si no hay diácono puede ser el rector del seminario o un presbítero asignado para ello, diciendo: acercaos los que vais a ser ordenados presbíteros, y se comienza a decir el nombre de cada uno de ellos, y se responde como en la oración de diáconos: presente, que es la antigua fórmula latina ad sum, tan clásica en los rituales pontificales anteriores, el ad sum, que significa estoy aquí, estoy presente. Viene del ad sum, ades, adese, ad fui, latino, que es la preposición ad y el verbo sum, estar presente, estar aquí, ¿no? Se acerca al obispo y hace una reverencia. Luego, cuando están todos ya colocados delante del obispo, o el candidato que sea, dice ese presbítero, ya es el presbítero designado, que puede ser el rector del seminario, por ejemplo: Reverendísimo Padre, la Santa Madre Iglesia pide que ordenes presbíteros a estos hermanos nuestros. Es una forma clásica también, ¿eh? La Santa Madre Iglesia postulat, decíamos se dice en el pontifical anterior en latín, postula, manda, pide que ordenes presbíteros a estos hermanos nuestros. Esti dignos esse, decíamos antiguamente, sabes si son dignos. Y viene ahora la respuesta. Según el parecer de quienes los presentan, después de consultar al pueblo cristiano, todos los informes que se han ido pidiendo los meses anteriores, doy testimonio de que han sido considerados dignos.
y el obispo Domini nostro Jesucristo auxiliante. Con el auxilio de Dios y de Jesucristo nuestro Salvador, elegimos a estos hermanos nuestros para el orden de los presbíteros. Esta expresión viene del pontifical de la curia romana del siglo XIII en su primera parte, porque aquel pontifical del siglo XIII decía: con el auxilio de Dios y de Jesucristo nuestro Salvador, elegimos a estos hermanos nuestros para el orden de los presbíteros. Si alguno tuviese que presentar alguna objeción, es el momento de hacerlo. Téngase en cuenta el estado en el que cada uno se encuentra. Si el momento en que alguien pudiera salir y decir, pues ese es indigno, o ese no se puede, o tengo una acusación, ¿de acuerdo? Si no es así, obviamente eso no se dice así, simplemente se ha respetado la primera parte de la fórmula del pontifical de la curia romana del siglo XIII, y el pueblo responde con una aclamación: demos gracias a Dios. Esto es una forma que tiene la liturgia romana actual de hacer participar al pueblo y manifestar esa alegría, esa aprobación de los fieles, porque uno de los suyos va a ser admitido, ha sido admitido al sagrado orden del presbiterado. Claro, esto presenta algunas objeciones también, y es como una especie de duplicación, porque si ya ha habido un rito anteriormente que fue puesto ex novo por Pablo VI, que es el del rito de admisión a las sagradas órdenes, se entiende que ya se han hecho las investigaciones precisas. Ahora hay que volver otra vez a admitir, volver otra vez a esto. Bueno, digamos que estos son de esas aporías, de esos nudos que tiene la reforma litúrgica y que habrá que solucionar con el tiempo, ¿no? Quien le corresponda. Una vez hecho esta primera parte de la elección, todos se sientan, se tiene la homilía y se culmina la homilía con la alocución del obispo, que ya en vídeos anteriores pues estudiamos y analizamos su texto. Querido hijo, antes de entrar en el orden de los presbíteros, debes manifestar ante el pueblo tu voluntad de recibir este ministerio. Por eso te pregunto, ¿estás dispuesto a desempeñar siempre el ministerio sacerdotal en el grado de presbítero como buen colaborador del orden episcopal, apacentando el rebaño del Señor y dejándote guiar por el Espíritu Santo? Realizarás el ministerio de la palabra, preparando la predicación del Evangelio y la exposición de la fe católica con dedicación y sabiduría. ¿Estás dispuesto a presidir con piedad y fielmente la celebración de los misterios de Cristo, especialmente el sacrificio de la Eucaristía y el sacramento de la reconciliación, para alabanza de Dios y santificación del pueblo cristiano, según la tradición de la Iglesia? ¿Estás dispuesto a invocar la misericordia divina con nosotros en favor del pueblo que te sea encomendado, perseverando en el mandato de orar sin desfallecer? ¿Quieres unirte cada día más a Cristo, sumo sacerdote, que por nosotros se ofreció al Padre como víctima santa, y con él consagrarte a Dios para la salvación de todos los hombres? ¿Prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? Sí, prometo. Dios, que comenzó en ti la obra buena. El segundo de los ritos preparatorios es lo que se llama el escrutinio y promesa de los elegidos. Este rito, como ocurría con el diaconado, y ya lo vimos, pues fue introducido por vez primera en el pontifical romano germánico del siglo X.
Es cierto que algunas de esas preguntas, de esos interrogatorios, se han mantenido, o al menos en su esencia se han mantenido, y otros, bueno, pues se han formulado de nuevo tras el Concilio Vaticano II, recogiendo la doctrina sobre el sacerdocio y sobre el presbiterado de los documentos conciliares. En este momento, el obispo está sentado con mitra y con báculo. Claro, en algunos sitios esto no se hace porque las rúbricas, digamos, son supositivas. Nos vamos al ceremonial de los obispos. En el número 531 dice, en el número 526 dice: a continuación, estando todos sentados, el obispo con mitra y báculo, a no ser que prefiera otro modo, hace la homilía. Bien, esto lo marca él para la homilía. Pero no se dice que suelte la mitra o suelte el báculo, porque en el 527 dice: después de la homilía, los elegidos están de pie delante del obispo, que los interroga simultáneamente, tal como está prescrito en el pontifical. ¿Vale? Es decir, pero no se dice que haya soltado la mitra ni que haya soltado el báculo, se supone que sigue con ello. ¿Por qué? Porque en la indicación 528 del ceremonial, la siguiente dice: luego, el obispo deja el báculo, con lo cual lo tenía sujeto. Se supone que lo tiene todavía con él. El obispo deja el báculo, cada uno de los elegidos se acerca al obispo y, arrodillados ante él, ponen sus manos juntas entre las manos del obispo. Este pide a cada uno la promesa de obediencia según la fórmula propuesta por el pontifical. Con lo cual, este escrutinio debe hacerse siempre con mitra y báculo, aunque no lo indica la rúbrica del pontifical, pero sí lo conocemos por la rúbrica y la suposición de la rúbrica que se debe hacer en una lectura positiva del ceremonial de los obispos. Dice el obispo: queridos hijos, antes de entrar en el orden de los presbíteros, debéis manifestar ante el pueblo vuestra voluntad de recibir este ministerio. Primera pregunta: ¿estáis dispuestos a desempeñar siempre el ministerio sacerdotal con el grado de presbíteros, como buenos colaboradores? Ya empezó la machaca de los colaboradores. Como buenos colaboradores del orden episcopal, apacentando el rebaño del Señor y dejándoos guiar por el Espíritu Santo. Bien, esta primera pregunta está centrada en el munus regendi del ministerio presbiteral. Pero es curioso porque dice, o sea, para apacentar el pueblo de Dios, apacentando, vais a apacentar, pero para eso os tenéis que dejar guiar por el Espíritu. Es decir, para que yo pueda apacentar el pueblo de Dios, primeramente tengo que dejar que Dios, por medio de su Santo Espíritu, apaciente también mi corazón. Y se responde: sí, estoy dispuesto. Segunda pregunta: ¿realizaréis el ministerio de la palabra, preparando la predicación del Evangelio y la exposición de la fe católica con dedicación y sabiduría? Ahí está el munus docendi, la predicación del Evangelio y la exposición de la fe, y de la fe católica, de la fe ortodoxa, no de herejías, no de lo último que he leído en un artículo de una revista, o de un teólogo, o de una teóloga, de lo que sea, no, sino del magisterio de la Iglesia, la tradición de la Iglesia, que es lo que nos toca transmitir y exponer al pueblo de Dios, y no las ocurrencias de cada uno. Se responde: sí, lo haré. Tercera pregunta: ¿estáis dispuestos a presidir con piedad y fielmente la celebración de los misterios de Cristo, especialmente el sacrificio de la Eucaristía y el sacramento de la reconciliación, para la alabanza de Dios y santificación del pueblo cristiano según la tradición de la Iglesia? Esta está centrada en el munus santificandi, y es curioso porque dice piedad y fielmente. ¿Por qué la pregunta, la formulación de esta pregunta acentúa el fielmente y según la tradición de la Iglesia? Bueno, pues porque hay que irse a Sacrosanto un concilio. Cuando dice Sacrosanto concilio, creo que es por el número 22 más o menos, dice que a nadie le está permitido ni añadir, ni quitar, ni inventarse ningún rito de la Iglesia, aunque sea presbítero. Y el canon número 13 del Decreto General de los Sacramentos del Concilio de Trento
donde también se castiga con excomunión y anatema a quien osara simplificar, quitar, ampliar alguna cosa de los rituales. Por tanto, esto es algo que a la Iglesia le duele, y que los papas han recordado. Juan Pablo II con la redención in sacramentum, sobre los abusos litúrgicos, Benedicto XVI y Papa Francisco, en Tradiciones Custodes, habla también de esos abusos que llegan ya al punto de lo insoportable que es ver cómo curas se inventan la misa, se inventan los ritos, se inventan los prefacios y hacen lo que les da la gana. Entonces la Iglesia, en esta pregunta, previene a los nuevos presbíteros sobre esto, fielmente y según la tradición de la Iglesia. Y habla de la Eucaristía y de la penitencia. Claro, no va a hacer aquí una pregunta que es todo el elenco de sacramentos, se supone que el resto de sacramentos es lo mismo. Y se responde, sí estoy dispuesto. Cuarta pregunta, ¿estáis dispuestos a invocar la misericordia divina con nosotros en favor del pueblo que os he encomendado, perseverando en el mandato de orar sin desfallecer? Es decir, la liturgia de las horas, el compromiso público de rezar la liturgia de las horas junto con el obispo, no en la misma casa, en la misma capilla, lógicamente, sino en la vida ya personal del presbítero, es el munus sanctificandi. ¿Y qué liturgia de las horas tiene que rezar un presbítero y un obispo y un diácono? Oficio invitatorio, oficio de lecturas, laudes, una hora intermedia, bien sea la sexta, la tercia o la nona, las vísperas y las completas. Son las horas canónicas que tenemos que rezar todos los presbíteros, diáconos y obispos todos los días de nuestra vida hasta que nos muramos. Y eso es lo que te comprometes por esta pregunta el día de tu ordenación. Quinta pregunta. ¿Queréis uniros cada día más a Cristo, sumo sacerdote, que por nosotros se ofreció al Padre como víctima santa, y con él consagraros a Dios para la salvación de los hombres? Esta pregunta es muy dura, porque esta pregunta tiene luego su corolario en la entrega del pan y del vino y agua al nuevo presbítero, cuando le diga que tiene que configurar su vida con el misterio de la cruz de Cristo. Esta pregunta es de tipo existencial. Es como si te dijeran, ¿estás dispuesto a imitar a Cristo en todo, a vivir para Cristo, a existir para Cristo y que tu vida sea reflejo de Cristo, víctima santa? Y aquí está la fuerza de todo esto. Se ofreció al Padre como víctima santa. ¿Estás dispuesto a ofrecerte tú a Dios Padre como víctima santa en todo lo que esto supone de renuncia, negación, mortificación, etcétera, obediencia, morir a uno mismo? Y por eso la respuesta aquí no puede ser otra más que esta. Sí quiero, con la gracia de Dios, mi voluntad, mi fuerza, mi energía, mi disposición, pero con la gracia auxiliante que Dios me va a dar para ello. Después de esta quinta pregunta, se acerca al obispo, se pone de rodillas, une sus manos entre las manos del obispo y de rodillas le hace esa pregunta. ¿Prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? Y el candidato dice, prometo. El obispo termina diciendo, Dios que comenzó en ti la obra buena, él mismo la lleve a término. Bueno, pues esto es los ritos que hemos visto en el vídeo anterior. El tercer rito preparatorio de la ordenación es el canto de las letanías de los santos, que sigue el mismo patrón esquemático como vimos en la ordenación de diáconos. Comienza con una oración del obispo, tomada del Pontifical Romano de 1485, que se ha mantenido en el de 1961-62. La oración Dilectissimi Fratres. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que derrame generosamente sus dones sobre estos elegidos, para el ministerio de los presbíteros. Y comienza el canto de las letanías. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que derrame generosamente sus dones sobre este elegido para el ministerio de los presbíteros.
Escúchanos, Señor Dios nuestro, y derrama sobre este siervo tu Espíritu Santo y la gracia sacerdotal. Concede la abundancia de tus bienes a quien consagramos en tu presencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Estas letanías que hemos escuchado, bueno, pues sigue, veis que el mismo patrón de la de diáconos, con esos 3 asertos del obispo, para que bendigas a estos elegidos, bendigas y santifiques a este elegido, bendigas, santifiques y consagres a este elegido. Que en el ritual anterior, en el pontifical antes del Concilio Vaticano II, se paraba el canto, era el obispo el que se levantaba y daba 3 bendiciones. Para que bendigas a este elegido, para que bendigas y santifiques a este elegido, para que bendigas, santifiques y consagres a este elegido. Esto se suprimió y se quedó como lo hemos visto. Termina las letanías con una oración tomada del Sacramentario Veronense y que fue reformada por el Pontifical Romano de 1962 y que se ha mantenido hasta el día de hoy. Escúchanos, Señor Dios nuestro, y derrama sobre estos siervos tu Espíritu Santo y la gracia sacerdotal. Concede la abundancia de tus bienes a quienes consagramos en tu presencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y aquí dice el diácono, podéis levantaros si se han hecho las letanías de rodillas. De rodillas se tiene que hacer fuera del tiempo pascual y de los domingos.